Hola, buenos días. Qué gusto encontrarnos de nuevo en este amanecer, iniciando una nueva semana, una nueva jornada también que tenemos la oportunidad de vivir en compañía de nuestro Señor. Recuerde compartir el enlace de este video, déjenos ahí su like. También le invito para que juntos iniciemos en oración. Mi Padre, gracias por este día nuevo, por las bendiciones, por la vida, por tus cuidados, por la nueva oportunidad que nos das. Vamos a estudiar tu palabra y pedimos tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. El Señor continúa hablándoles por parábolas. Capítulo número 12 del Evangelio de Marcos. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de estos del fruto de la viña. Pero ellos, tomándolo, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándolo lo hirieron en la cabeza y también lo insultaron. Volvió a enviar otro, y a éste lo mataron. Después envió otros muchos. A unos los golpearon y a otros los mataron. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo, y la heredad será nuestra. Y tomándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Irá, destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Procuraban prenderlo, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándolo, se fueron. El Señor nos ha dejado una viña. A este pueblo antiguo era ese su pueblo, el pueblo de Israel, pero luego ellos fueron desechados y el Señor fundó su iglesia. Y ahora nosotros, el remanente del fin. Pero también recordemos que otra viña que Él nos ha dejado es nuestro hogar, el hogar de cada uno de nosotros. Y de Él tendremos un día que también rendir cuentas al Señor. Los fariseos acá entendieron que hablaba de ellos porque sus padres habían matado a los profetas y ahora ellos pretendían matar al Mesías. Verso 13. Le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que lo sorprendieran en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Pero él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Ellos se lo trajeron, y él entonces preguntó: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Nos dice el comentario: los fariseos eran nacionalistas religiosos que se oponían a la dominación romana del pueblo judío.
Los herodianos eran probablemente un grupo político judío partidario del entendimiento que Herodes y sus sucesores mantenían con Roma. Pero ambos grupos se oponían a Jesús y lo veían como una amenaza. Ahora el Señor habla con ellos de una manera tal como dice la última frase del verso 17, que se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja esposa, pero no deja hijos, su hermano debe casarse con ella y levantar descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Entonces el segundo se casó con ella, pero él también murió sin dejar descendencia. Lo mismo pasó con el tercero y con los 7. Ninguno dejó descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis también en esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. En el Evangelio de Mateo capítulo 22 ya explicamos al respecto de esto, pero ahora quiero destacar 2 situaciones importantes. La primera, cuando el Señor les dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es que realmente eso es la fe. Saber que esta es la palabra de Dios y que Él tiene poder aún para levantar a los muertos. Sabemos que los saduceos no creían ni en la resurrección ni en los ángeles. Puede usted ahí nuevamente ver la explicación en Mateo capítulo 22. Pero también el Señor les recuerda que Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no solamente del Padre, sino también de su descendencia. ¿Cómo está nuestra descendencia? Nosotros como padres estamos guiando a aquella descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos. Dios es Dios de vivos, y mientras estamos vivos hay esperanza. Ahora es tiempo de llevar a los nuestros a los pies del Señor. Verso 28, acercándose uno de los escribas, que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más grande que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a preguntarle. Como ya en el capítulo 22 de Mateo lo dijimos,
Jesús utilizó un escrito está. Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. En estos dos se resumen los 10 mandamientos. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Salmos 110:1 es lo que está citando nuestro Señor. El Cristo, el Hijo, parte de la deidad, de la divinidad. Un solo Dios, compuesto por 3 personas coeternas. Cada una tiene su parte en el plan de salvación, pero son 3 personas coeternas en un solo Dios. Nos dice el comentario, Jesús aquí está proclamando que no solo es descendiente de David, sino el Señor. Muy importante. Verso 38, les decía en su enseñanza: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación, pues solo estaban interesados en las apariencias. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ellos vivían de las apariencias y ellos ponían lo que les sobraba, pero la viuda hacía lo correcto, todo lo que tenía, porque no dependía de aquellas 2 blancas, de aquellas 2 monedas, no dependía de hombres, dependía de Dios, y sabía que el dueño de todo era de quien debía depender. Hoy nuestra vida puede cambiar si vamos al Señor y hacemos lo que Él nos pide en su palabra. Respecto a lo económico, poniendo en primer lugar lo primero, devolviendo los diezmos y poniendo nuestra ofrenda. Así dependeremos enteramente de Él. Padre, gracias por tu misericordia, por tu cuidado, porque no solo nos llamas la atención, sino que nos llevas a tu palabra para que en ella te encontremos y encontremos tu voluntad. Señor, queremos caminar contigo, queremos ponerte en primer lugar y por eso empezamos, Señor, hoy devolviéndote lo que es tuyo, sabiendo que eres el dueño de todo. Bendice a mis amigos. Ponemos todo en tus manos de amor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y guarde. Tenga un feliz y bendecido día, un feliz y bendecido inicio de semana.